Es un honor para mí primero estar en esta mesa con un tema tan importante para los pacientes de enfermedades raras o poco frecuentes y para los que aún están sin diagnóstico. Un honor también estar rodeada de estos valiosos expertos que nos van a hablar del diagnóstico como factor determinante de la esperanza de los pacientes. Empiezo presentando al doctor Cristóbal Belda Iniesta, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, que ha sido subdirector general de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, especialista en oncología médica, más de 15 años implicado en el estudio de biomarcadores y en la gestión de I+D+I. Ha publicado más de 100 artículos internacionales, dirigido tesis de doctorales en el campo de oncología, economía de la salud, neumología. Ha sido nombrado director en varias instituciones relacionadas con la función médica y lo tenemos aquí hoy, ahora como director del Instituto de Salud Carlos III, y nos hablará de la estrategia de medicina de precisión. Cuando usted quiera, doctor. Yo hoy lo que les voy a contar es qué es lo que ha hecho el Instituto de Salud Carlos III, más allá de los programas sin diagnóstico, los programas vinculados al Instituto de Enfermedades Raras, más allá de esa actuación científico-clínica por la que hemos intentado acompañar a tantas personas y a tantas familias durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho para intentar extender la precisión desde el punto de vista científico a todo el Estado? Y eso se ha ejecutado a lo largo de los últimos 3 años a través de una serie de acciones que son muy concretas, sencillas de explicar en cierta medida, pero que lo que nos ha generado como Instituto de Salud Carlos III es una perspectiva nueva. Y les voy a hablar de la plataforma Impact. Los distintos desarrollos que ha tenido esta plataforma, que está por terminar el desarrollo en el año 2022, en una convocatoria que sacaremos en unas cuantas semanas, y que de forma global suponen en medicina de precisión una inversión superior a los 100 millones de euros. En ese sentido, esta plataforma tiene, y ahora veremos cuál es la estructura de la plataforma, lo que persigue es intentar aproximar la actividad científica a las fronteras de la actividad asistencial. Porque hay veces que la actividad asistencial no es suficiente para poder alcanzar un diagnóstico. Y es ridículo que diga yo esto aquí, porque muchos y muchas de ustedes han sufrido esto. Como la frontera de lo asistencial, la frontera de lo que podríamos encuadrar dentro de la cartera del Sistema Nacional de Salud, no es capaz de ofrecer un diagnóstico. A partir de ahí entran los científicos. ¿Qué ocurre? Que esos científicos, lo que tenemos que intentar es que seamos capaces de ordenarlos de tal manera que ese apoyo diagnóstico basado en estructuras científicas donde acaba la frontera de lo asistencial pueda tener una perspectiva de Estado, pueda llegar a todos los rincones de nuestro país. Eso es Impact. Impact, al final, la misión que tiene es ser capaz de desplegar desde el punto de vista científico la estrategia de medicina de precisión dentro del Sistema Nacional de Salud. Es decir, lo que he dicho antes, coger a los científicos y ponerlos en la frontera de las capacidades asistenciales. Porque todo aquello que se pueda resolver dentro del entorno asistencial, ese es su sitio. Pero lo que no puede resolverse dentro del entorno asistencial, debemos ser capaces de colocar una infraestructura con perspectiva nacional para ser capaces de ofrecer todo ese conocimiento científico que todavía no está dentro de lo que sería la actividad asistencial convencional al servicio de los pacientes. Los valores son los que están recogidos ahí y esos valores forman parte del propio plan estratégico de la propia infraestructura que empezó su despliegue hace 2 años. Cuando digo, e insisto tanto en que fue hace 2 años, es que hace 2 años estábamos enfrascados en la pandemia, que sigue estando todavía, sin duda,
pero el ser capaces de desplegar esta infraestructura durante el periodo pandémico fue algo de lo cual me van a permitir que los científicos y las personas del Instituto de Salud Carlos III, junto con los investigadores que decidieron formar parte de esta infraestructura, nos sintamos especialmente orgullosos. Esta infraestructura tiene 3 ejes que están funcionando en estos momentos, son 3 pilares, un pilar que es una cohorte, otro pilar que es la gestión de los datos y otro pilar que es el pilar que conocemos como Impact Genómica. Cada uno de los pilares tiene una orientación diferente en relación con la implantación de la estrategia científica de medicina de precisión. Por un lado tenemos la cohorte. ¿Qué es la cohorte? La cohorte, al final, lo que nos viene a intentar dar es la generación de un grupo de personas escogidas por base censal y que sean capaces de representar las distintas variedades étnicas y geográficas que tenemos en España para poder seguirlas tanto desde el punto de vista genómico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de interacción medioambiental, hábitos de vida, etcétera, a lo largo de los próximos años. Esa cohorte es una cohorte multipropósito y esa cohorte multipropósito lo que nos va a permitir es generar algoritmos que nos ayuden a predecir cuándo ocurren las cosas o a intentar encontrar las causas de otras. Evidentemente, en España, en Europa, existen una gran cantidad de cohortes. Muchas de ellas están enfocadas en objetivos muy concretos y son tremendamente valiosas. España carecía de una cohorte multipropósito con perspectiva de Estado, que es la que configuró el primer pilar de la infraestructura Impact y que se está desplegando en estos momentos. El segundo de los pilares es Impact Data. Impact Data, ¿qué es lo que permite? Impact Data lo que permite es intentar ser capaces de gestionar toda la información y todos los datos que se generan alrededor de las estructuras de medicina de precisión de una manera inteligente. Es decir, capacidad de computación con una perspectiva de interoperabilidad. Los datos que se generan en la cohorte, para poder ser analizados, se necesita una enorme carga de computación y una enorme capacidad de almacenamiento. Esa cohorte, que además va a tener asociado un biobanco dentro del Instituto de Salud Carlos III con capacidad de conservación de más de 2 millones de especímenes, lo que le transforma en uno de los biobancos más grandes del mundo, para poder conseguir que la información procedente del biobanco, junto con la información procedente de los datos de la propia cohorte, se hablen entre ellos y se generen algoritmos que nos den respuesta relevante a preguntas relevantes, necesitamos capacidad de computación. En ese sentido, ese es el pilar Impact Data. Y por último, el pilar Impact Genómica. ¿Qué es lo que pretende Impact Genómica? Impact Genómica lo que pretende es organizar, ordenar y estandarizar las capacidades de análisis genómico masivo que hay en el Estado, orientadas a los pacientes. Hemos visto a lo largo de los años cómo han ido surgiendo diferentes estructuras con capacidad de secuenciación de muy alto nivel en distintas áreas del Estado, en distintas comunidades autónomas, en distintas ciudades. Impact Genómica lo que pretende es ordenarlas, a las que tienen mayor capacidad de análisis, a los que tienen mayor capacidad de secuenciación, con el objetivo de ofrecerlo como servicio a los pacientes y a las familias una vez que acaba la frontera de lo asistencial. ¿Qué hemos elegido como prueba de concepto para que Impact Genómica pueda demostrar que es viable tener una infraestructura con perspectiva estatal para ser capaces de hacer análisis genómicos masivos con análisis informáticos robustos? Lo que hemos elegido han sido las enfermedades raras y los tumores sin diagnóstico. Este ha sido el ejemplo que hemos decidido escoger por un motivo fundamental, porque el recorrido clínico, que ustedes lo saben mejor que nadie, y de paso de centro a centro intentando buscar una solución a un diagnóstico que no se ha obtenido, muchas veces lo que precisa es de una infraestructura de ámbito estatal que permita hacer análisis genómicos con la perspectiva que sea, pero que sean capaces de cubrir a todo el Estado, realizados por los científicos de mayor
capacidad de todo el país. Eso es Impact Genómica, con esa prueba de concepto, que es la prueba de concepto de enfermedades raras. Evidentemente, el desarrollo de la infraestructura Impact no solamente está orientada a enfermedades raras, ni a la propia cohorte, indudablemente. Por eso el año pasado, que todavía estábamos en la fase de la pandemia, donde estábamos todos empezando a vacunarnos, se lanzó la segunda convocatoria de medicina de precisión que venía a complementar estos tres pilares. E incorporamos la oncología, incorporamos enfermedades crónicas, incorporamos diferentes tipos de patologías en las cuales era necesario una aproximación de precisión basado o en Impact Genómica, o basado en Impact, en la cohorte Impact, o basado en la gestión de datos, o basado en los tres, con una perspectiva muy clara, que es que además los proyectos necesariamente tenían que implicar a un mínimo de 6 comunidades autónomas, de tal manera que la liberación de las subvenciones para poder desarrollar esos proyectos de implementación vinculados a Impact exigía la cooperación entre comunidades autónomas, y eso lo que exigía, lo que permitía alcanzar era cohesión, que es uno de los objetivos más importantes del Instituto de Salud Carlos III. Hay otros de los ejes, que son las líneas, más que ejes, serían las líneas estratégicas transversales, porque a nadie se le escapa que el análisis de datos, el análisis genómico y el despliegue de medicina de precisión está asociado a una serie de complicaciones, permítanme que utilice una palabra un poquito más precisa que complicaciones, a una serie de connotaciones éticas y bioéticas que precisan de un abordaje especializado para poder hacerlo adecuadamente. Y sin duda una línea transversal de internacionalización, entre otras cosas porque las bases de datos que se generen dentro de este programa, dentro de esta infraestructura, tienen que tener capacidad de ser interoperables con otras actuaciones similares que se están desarrollando dentro de la Unión Europea, tanto alrededor del programa Más allá de 1 millón de genomas, como dentro de las grandes bases vinculadas a Elixir, EGA o demás. En ese sentido, esta es la estructura científica dentro de las líneas estratégicas, y me voy a detener al final en lo que es la propia gobernanza. La propia gobernanza de esta infraestructura, donde está liderada por el CIBER, que es un consorcio del Instituto de Salud Carlos III, está liderada por el Centro Nacional de Supercomputación que hay en Barcelona, en el cual seremos capaces de coordinar esa primera infraestructura, ya digo, donde se han ido añadiendo distintos módulos liderados desde Andalucía, liderados desde Madrid, desde el País Vasco, desde otras comunidades autónomas. Pero lo que es más importante de todo esto es el modelo de gobernanza. Y es un modelo de gobernanza donde hemos incorporado distintos niveles en los cuales nuestra voluntad es intentar dirigir las actuaciones de esa infraestructura hacia los intereses, no solamente hacia los intereses científicos más, permítanme la expresión, de valores más abstractos o más aislados, sino también dirigidos por las necesidades identificadas por los pacientes y por sus familias. De ahí que esta propia infraestructura, dentro de su gobernanza, forma parte la Comisión de Participación Ciudadana. Y en esa Comisión de Participación Ciudadana, los líderes científicos de cada uno de los 3 pilares sobre los que se construye la infraestructura tienen que ser capaces de llegar a acuerdos con la ciudadanía que está representada por distintas personas, pero formando parte de ella de manera prácticamente inseparable FEDER, de tal manera que científicos, pacientes y familias terminan decidiendo cuáles son los distintos movimientos estratégicos que termina realizando la infraestructura. En resumen, desde el Instituto de Salud Carlos III, más allá de nuestro compromiso como centro en la investigación y en el diagnóstico de pacientes y familias con enfermedades raras, en los últimos 3 años hemos desplegado, a pesar de la pandemia, una infraestructura cuya prueba de concepto para la aproximación de la medicina de precisión a la ciudadanía han sido las enfermedades raras a través de la columna, a través del pilar de medicina genómica. Junto a ello se han incorporado otros módulos, sin duda,
pero además, dentro de lo que es la gobernanza de la propia infraestructura, la Comisión de Participación Ciudadana tiene una representación específica de FEDER en igualdad de condiciones con los científicos, porque al fin y al cabo la dirección estratégica de la plataforma tiene que estar basada en las necesidades reales de las personas, que no tienen por qué ser incompatibles con los deseos de desarrollo científico. En cualquiera de los casos, ambas aproximaciones son las que realmente nos permiten avanzar a todos juntos como sociedad. Yo no tengo más que contarles, agradecerles que nos hayan invitado al Instituto de Salud Carlos III, algunos de mis compañeros, el doctor Posada, la doctora Bermejo y un reciente fichaje que hemos incorporado en la última oferta pública de empleo, que esto también, discúlpenme, pero me siento muy orgulloso de poder incorporar nuevos científicos dentro de nuestras instalaciones. Ellos, al final, son los que verdaderamente están en el día a día con todos ustedes y, en consecuencia, yo todo lo que les puedo contar forma parte de lo que ellos nos han ido enseñando a los distintos directores y directoras generales del Instituto de Salud Carlos III de los últimos años, y eso es lo que ha permitido que realmente, cuando llegó el momento de invertir fondos europeos Next Generation o vinculados al PERTE de salud de vanguardia, una de las decisiones estratégicas de la Dirección General del Carlos III y de la ministra de Ciencia fuera invertir en la creación de una infraestructura científica para ayudar al diagnóstico de precisión de pacientes y de sus familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Belda. Vamos a presentar ahora al doctor Manuel Posada de la Paz, director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras desde 2007 hasta 2021. Así, ¿no? Actualmente profesor de investigación del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, doctor en Medicina y Cirugía, premio extraordinario de la Universidad Autónoma de Madrid, con la especialidad de Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública. Director, entre sus grandes puestos de relevancia, del Biobanco Nacional, director de un centro colaborador de la OMS, jefe de un grupo del CIBERER, más de 150 publicaciones científicas, investigador en proyectos de ámbito nacional, europeo, colaborador de consorcios internacionales, todos con enfermedades raras, trastorno del espectro autismo y epidemiología ambiental. El doctor Manuel Posada de la Paz, ahora profesor de investigación, como dijimos, del Instituto de Investigación, nos va a hablar de los casos sin diagnóstico UDNI y Solvi-Reder. Bueno, buenas tardes. Para mí estas cosas son abrumadoras. Yo no he dado tanto currículum, no sé en dónde vamos a sacar. Me gusta presentarme simplemente con una línea. Soy profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III y punto. Dentro del marco del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Nosotros también tenemos aquí gente investigando. Bueno, voy a dar un breve repaso a esto que hace 3 años también se mencionaron desde otra perspectiva. Ahora voy a intentar dar un repaso de algo que ya hay muchas familias aquí que me interpelan diciendo ¿y qué hay de lo de mi hijo? Bueno, vamos a ver qué podemos contar y qué no podemos contar. Voy a contar unas breves pinceladas de cómo nace esto y dónde estamos nosotros, porque ahora nos han hablado de la macropolítica y de las inversiones. Nosotros bajamos desde un terreno, nosotros hacemos lo que se dicen los ingleses de abajo arriba. Nacimos desde una institución donde teníamos que hacer frente a problemas que se planteaban desde el CEO de FEDER, de mucha gente que llamaba diciendo no tengo diagnóstico. Empezamos a hacer nuestros pinitos ahí y enseguida nació el programa de casos sin diagnósticos de las Naciones Unidas, de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, que enseguida crearon una red, por eso le añadieron la N, porque al principio se llamaba UDP, de programa, y luego le pusieron la N de red, de network en inglés. Y nace con este eslogan, diciendo, vamos a resolver misterios médicos. Ya con eso adelanto que es esto del programa de casos sin diagnósticos. Hoy en día, para la medicina, la mayoría de los casos sin diagnósticos que llegan a los programas, sea el de Estados Unidos, sea el de España o sea el de la India, que también lo hay, son misterios médicos. Esta mañana me refería, cuando le comentaba a mi compañero Juan, esta visión que tiene el objetivo número 1 del IRDI, de poder diagnosticar a la gente en menos de un año, y le comentaba que siempre se nos olvida de hablar de esto, y es que todas las personas que en la actualidad permanecen sin diagnóstico entrarán en una estrategia de investigación diagnóstica globalmente coordinada. ¿Qué significa esto? Significa que ya el propio consorcio está asumiendo que no vamos a poder diagnosticar a todos en menos de un año.
Seamos realistas lo que hay detrás de eso. Y el consorcio lo es y por eso lo pone así. Lo que pasa es que no va a decir, oiga, miren ustedes, se van a quedar sin diagnóstico. Luego veremos quiénes se quedan sin diagnóstico y quiénes no. El título de la charla habla también de Solve-ID, que es un proyecto europeo que también nace para resolver los problemas de casos sin diagnóstico. Y también estamos aquí. Estamos aquí, en esta parte de aquí, es el programa español y el italiano, estamos nada más que nosotros dos, por lo demás son redes europeas de referencia, está en la estructura. Y estamos aquí porque hemos estado siendo socios fundadores del Biobanco Europeo, del Bioban, he coordinado la red Bioban durante tiempo y luego hemos participado como socios activos de la plataforma Articone que esta mañana Gemma presentaba en los primeros albores, en su primer desarrollo, y todos nuestros datos están aquí. ¿Qué hace el proyecto Solve-ID? El proyecto Solve-ID, que tiene muchos participantes, nosotros estamos en azulita porque no nos llevamos, somos, bueno, no sé cómo autocalificarnos, pero yo creo que me gusta hablar muy coloquialmente, parece que vamos de tontos. Estamos en todos los sitios, pero no nos da nadie dinero, ni siquiera este director que se nos ha ido. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues estamos aquí, grandes plataformas, se están analizando más de 20.000 casos ahora mismo en Solve-ID europeos, y son 20.000 casos que están sin diagnóstico. No nos engañemos, hay 20.000 casos en Europa detectados en 4 redes de referencia, no en las 24, en 4 redes de referencia, más 2 programas, el italiano y el español, el del Instituto Salud Tercero, que imponen más de 20.000 casos. Pero es que además tenemos cohortes. Tenemos las cohortes aquí, que también son casos de grupos de enfermedades raras que conocemos bien su fenotipo, pero que no sabemos. O casos de estos que llamamos insolubles, o sea, que no sabemos qué hacer con ellos. Estoy hablando a nivel europeo. Este proyecto no lo he redactado yo, no lo he inventado yo para esta terminología. Y luego hablamos de las enfermedades estas que llamamos muy de baja prevalencia, los ha dado a llamar ultra raras. Y están intentando, hay números detrás de esto, aquí hay 1.200, aquí hay 120 por lo menos sindrómicos de estos, aquí hay 2.000 y aquí hay 20.000. O sea, son grandes números de personas y de familias que están sin diagnosticar en un gran proyecto europeo de cerca de 12 millones de euros. Para 6 años acabará pronto. Entonces, ¿qué es lo que hace el IER? El IER empieza a partir del SIO, con unas inquietudes que tiene el SIO y nos plantea en el 2013, y lo que hacemos es tratar de dar respuesta a estos casos sin diagnósticos al comienzo y hacemos algo, como siempre, de abajo arriba. Montamos un convenio, nos buscamos un hospital que tenemos cerca, Puerta Hierro, donde yo provenía, donde es un hospital con gente joven y queremos apoyarnos. Pero enseguida que empezamos a funcionar, hay colaboraciones en el Hospital del Niño Jesús en La Paz y sobre todo el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Luego pondré unas cifras de lo que aporta Andalucía a este programa. Y generamos un grupo multidisciplinar, porque sabemos que esto no depende de que uno sea más listo que otro, depende de grupos multidisciplinares. Empezamos aquí, internacionalizamos el programa, nos presentamos ante la UDN en la sala del Instituto Karolinska, donde se dan los premios Nobel de Medicina, con este gráfico del título que se llama El doctor, de un médico pensando en sus pacientes, no de otra manera, y ya empezamos en poco tiempo teniendo esta distribución geográfica. Los blancos son donde no hay colaboraciones o no nos mandan pacientes. Ya veis que en Sevilla hay un gran círculo, porque el tamaño del círculo tiene que ver con el número de casos. Enseguida progresamos, hay una serie de reuniones y hay conferencias casi bianuales. Yo ando por aquí ni me veo, pero estaba, y esta ha sido virtual, no ha sido a pillar en la época de pandemia, ha sido este año, ha sido virtual. Y con todo este engranaje, incluso con objetivo diagnóstico, esta mañana hablaba, tenemos un convenio con ellos. Bueno, atendemos los casos que atendemos y rechazamos los casos que rechazamos. Y luego veremos por qué los rechazamos. ¿Cuál es la distribución de lo que ya hemos visto? Pues tenemos 165 hombres, 151 mujeres, y esta es la distribución por casos. Tenemos diagnosticados más de un 43 o un 47, me parece que es en radiopositiva de ADINCO, nuevos enfermedades 8%, informes negativos 18%, o sea, no encontramos nada, y todavía tenemos en estudio un 31%. Y a retener en esta gráfica. ¿Cómo empieza el programa? Lentamente damos una subida rápida, en menos de 2 años nos ponemos casi en 70 casos por año, que es una carga importante de análisis para la manera que nosotros tenemos de trabajar. A pequeño un bajón, pero nos recuperamos. Y aparece lo que dice en este título, cuando la epidemia cambia las historias de las enfermedades. Aparece la pandemia y empezamos. Fijaros en esta curva nada más, no os fijéis en las otras, ahora lo explico. La epidemia empieza a cambiar y luego aquí interviene la parte presupuestaria, donde los que tienen que decidir sobre los presupuestos invierten donde consideran que deben invertir. Entonces, esta es la situación de lo que está pasando en estos momentos. Entre medias, durante toda la época de la pandemia, nosotros lo que hacemos es ponernos al día con informes positivos e informes totales e informes negativos. Y este es el acumulado, como vamos
de casos en términos de informes que vamos. El mapa ha cambiado algo, nos han dicho, provincias pequeñas como Lugo, Ávila o Gerona, y Ceuta tampoco nos aporta casos, pero Navarra, que tiene sus propios programas, bueno, no sé, una cosa es hacer genómica, una cosa es hacer análisis genómico en el ámbito clínico y otra cosa es hacer un programa de casos sin diagnóstico. Y lo quiero señalar porque hay diferencias. Estos son nuestros casos acumulados también. Tenemos más de 600 exomas, cerca de 200 genomas y RNA-seq que estamos empezando con ellos. Utilizamos todo tipo de secuenciación en nuestro programa en función de las necesidades, porque para nosotros cada caso es una necesidad independiente. ¿Cómo está la situación ahora? 140 informes emitidos, 8 pendientes de informar, 17 variantes validándose, 47 haciendo todavía análisis de datos, estos pendientes de extracción o con la muestra recién extraída, y pendientes de información, todavía en una primera fase donde les estamos reclamando informes clínicos, etcétera, 46. Y 50 que salen del programa. ¿Por qué salen del programa? Solo hay 3 abandonos. El problema está, o que se han diagnosticado fuera, que ese es un gran problema que tenemos, que los pacientes apostáis por todas las opciones y de repente nos encontramos 2 grupos trabajando y hay unos que corren más que otros, bienvenidos, pero claro, eso nos supone a nosotros un esfuerzo terrible y ahora siempre que alguien detectamos por los informes que está pendiente de que le hagan algún estudio, nosotros paramos, los dejamos fuera hasta que realmente podemos decir que se acaba el diagnóstico, sin llegar a un diagnóstico se acaba el proceso en el otro lugar, en el otro centro que sea, porque nosotros queremos respetar a todo el mundo, cosa que también pedimos que eso nos respete. Y luego hay gente que se la ha diagnosticado en el proceso, lo están llevando fuera, y luego rechazamos gente, y claro que rechazamos gente porque no son enfermedades raras. Porque analizamos la documentación muy bien, toda la documentación que nos mandan, toda la analizamos, y hay enfermedades que presuntamente están sin diagnóstico, pero no son enfermedades raras. Si ya tenemos un problema con las enfermedades raras, no podemos tener un problema con las enfermedades de alta prevalencia, porque no somos capaces de diagnosticar enfermedades de alta prevalencia. Yo lo podría hacer personalmente como internista, pero no quiero hacerlo porque no es mi objetivo en el Instituto de Salud Carlos III. Estos son nombres de genes, simplemente están ahí, son nombres de genes, algunos raros, algunos diagnosticados por primera vez con esa enfermedad. Esto es el tema de la mutación, de cuál es el efecto de la mutación, pero ahora tenemos... Esto yo creo que es lo más importante. Todo esto que está aquí son casos donde los padres no están haciendo nada. O sea, no es una herencia que venga de los padres. La herencia que viene de los padres puede ser estos 2 gajos o esta ligada al X. Esto es de nuevo en el cromosoma X y esto es de nuevo en el resto de los cromosomas. ¿Qué quiere decir con esto? Que son personas con una enfermedad esporádica en el seno, aunque compartan genes con una persona en Cincinnati o donde sea, pero realmente son personas que tienen una enfermedad casi nueva. No siempre es una enfermedad nueva, siempre... Por suerte hay casos descritos, eso nos ayuda a diagnosticarla, pero no siempre se puede diagnosticar porque es la primera vez que nos enfrentamos a un gen que está sin describir que esté asociado a una enfermedad. Y para describir un gen asociado a una enfermedad se necesita más investigación. No vale con que solo las máquinas digan que ahí puede haber algo. Se necesita mucha más investigación y ese es uno de los motivos de los retrasos en dar informes y de los retrasos en darlas. Muchas cosas. Decía que qué pasaba en Andalucía. Esta es la diapositiva que he puesto antes. Esto es cómo están los casos de Andalucía. Sevilla, Cádiz y Málaga son los que más casos nos proporcionan. Y si ven esta gráfica, que es una reproducción de esta, básicamente sigue como la misma estructura. O sea, tenemos unos informes emitidos, tenemos estudiando variantes, haciendo análisis de datos y gente pendiente y gente que sale del programa. O sea que básicamente están casi el 30% de los enfermos del programa son de Andalucía. A mí no me gusta contar solo éxitos, porque no considero que esto sea ningún éxito, sino contamos el trabajo que hacemos. Y después de contar el trabajo que hacemos, vamos a contar nuestras vergüenzas, porque las tenemos. ¿Cuáles son nuestras vergüenzas? Si contamos la edad media a la que entran los pacientes en nuestro programa es de 14 años con 49. Bueno, los decimales vamos a poner 14 años. Aquí hay una diferencia de cuando les damos el diagnóstico muy pequeña, pero cuidado que hay una trampa, y es en esto que se llama la desviación estándar estadística, que es muy amplia. Si nos vamos a la mediana, que estudia mejor las distribuciones, ya vemos que la mediana, o sea, donde está el 50% de las personas, la edad de las personas a la entrada del programa es de 9 años, y sin embargo tardamos 10 años. O sea, el diagnóstico se hace a los 10 años y medio. O sea, aparece por ahí como 1 año y medio encubierto, que si yo quisiera decir que tardamos 2 meses no se lo quererían diagnosticar, porque lo que dice la media que es que tardamos 2 meses en diagnosticar, y es falso. Pero cuando analizamos realmente el retraso, nos vamos a más de 1 año, 1 año y medio largo. Y si nos vamos a toda la desviación que tenemos casos de menos de 1 año y tenemos casos de 3 años y medio.
Y lo tenemos que decir, 3 años y medio, y casos sin diagnóstico. Porque no vamos a ocultarnos en ese tema. Estamos en una frontera del conocimiento, no estamos en un programa donde a uno le miden la glucosa o donde lo miden un panel de genes, donde los genes que se miden son conocidos. Para eso no hace falta hacer investigación. Para eso hay empresas privadas que lo hacen más rápido que el sistema público. Y soy defensor del sistema público, pero para eso hay empresas privadas que te hacen paneles y si da la casualidad que esa persona, ese niño, esa niña o ese adulto tiene un gen que está metido en el panel, en menos de un mes o 2, no sé cuánto puede tardar un panel en devolverte una empresa privada, un mes o 2 tenéis el diagnóstico. El problema es que la mayoría de estos casos que nos llegan aquí no son de esos y los paneles han dado negativo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de que el panel estudia este trocito, es una forma de representación gráfica. El exoma estudia esto y el genoma tendría estas dimensiones. Estamos hablando de dimensiones completamente diferentes. Y estamos hablando de que el genoma incluye, lo que estamos estudiando en el exoma, básicamente, en los paneles, es esto, pero es que incluye, tenemos que estudiar, en un caso se puede estudiar de tal manera, pero zonas que se destruyen o que no aparecen, otras que se insertan, otras que se traslocan de un sitio a otro y no están donde tenían que estar, otras que se repiten, pero se repiten seguidos o se repiten separados, otras que se invierten, una vez está aquí, otra vez aquí, pero el gen está así, lo que pasa es que se ha invertido el gen. Y luego está todo lo que tiene que ver con la lectura de los exones, lo que llamamos splicing desde el punto de vista técnico, y diferentes expresiones aberrantes. O sea, la complejidad es alta. Y esto es un caso de los que más retraso diagnóstico hemos tenido en su programa, una paciente de aquí de Andalucía, que hemos estado en contacto con su familia continuamente, hasta que hemos podido ver 2 cosas. Primero le hicimos el exoma y vimos una variante. Aquí hay una cosa blanca que no tienen por aquí ni el padre ni la madre. Esto es la niña, esto es el padre o esta es la madre. Y luego hicimos el genoma, y el genoma encontramos una cosa en lo que se llaman los intrones, que es una zona que no se expresa, que es más regulatoria, y encontramos una variante que no sabíamos lo que hacía, que no estaba descrita. Y nos fuimos a un tercer proceso de secuenciación, a un RNA, lo que se llama la secuencia del RNA, y nos dimos cuenta que en vez de hacer lo que tenían, estos picos son de lecturas de trozos del ADN de exomas, esa variante intrónica en uno de los alelos lo que hacía era pegar un salto, no leía esta zona de aquí. Con lo cual, en una herencia que era homocigota, que tenía que tener 2 mutaciones, una en cada sitio, pues resulta que tenía una mutación que la vemos por el genoma, otra mutación que la vemos por el exoma, y la mutación del genoma la tenemos que demostrar a través de una secuencia del RNA. Esta niña lleva desde el principio en nuestro programa y ahora recientemente la hemos diagnosticado. Y ahora nos vamos a volcar con ella, con sus fibroblastos y a poder hacer estudios con un proyecto que estamos presentando para ver cómo se ha producido todo este tema. Hemos hecho algo, porque eso es un programa, hemos hecho algo que hemos copiado, y es crear una unidad de estudios funcionales con 2 personas, María José Barrero y Sergio Casas. Sergio Casas trabaja fundamentalmente con moscas, y yo también puedo adelantar que hay algún niño de Andalucía que tenemos bastante interés en él y vamos a desarrollar una mosca que tiene una mutación en el mismo gen que tiene ese niño, para ver cuál es la alteración que se produce y cómo se va a trabajar. Eso es un programa que coge de todas las dificultades, los pros y los contras, y termina en estudios funcionales, y esto ha sido creado recientemente porque sabíamos lo que perseguíamos. Y esta es la diapositiva a la que yo me refería esta mañana. En la primera fila, y estas cifras de aquí, lo pueden ver. Si usted pone UDN, Rare Diseases, en Google, aparecerá esto. Ya más se activa, y son números, puede que algo cambie, porque esto hace 2 o 3 días cuando preparé la diapositiva. Y estos son las cifras de los Estados Unidos, 332.900.000 personas de población. Han recibido aplicaciones como 1,7 de proporciones, están todavía revisando un 6,4%, participando en 39, evaluados un 83, con una tasa de diagnóstico no llega al 30%. Estos son el NIH con 10 centros de todos los Estados Unidos trabajando coordinadamente y con una inversión billonaria, no millonaria, billonaria, y llegan a un 30% del diagnóstico. Cuando nosotros ponemos nuestros datos enfrentados a 47 millones, tenemos menos aplicaciones, no hay más que ver, programa en Navarra, programa allí, programa acá, pues claro, tenemos menos aplicaciones. Tampoco podríamos con 1,7. Revisamos, parece que revisamos, no sé, o tardamos más, parece que tardamos más en este tema, aceptamos más y tardamos más y aceptamos más que ellos. Y sin embargo tenemos una tasa hoy por hoy, no porque seamos mejores que ellos, pero tenemos una tasa de aciertos diagnósticos mejor que los americanos. Y no lo digo por presumir, lo digo, estas son cifras que me resultó curioso el ver por qué no enfrentamos nuestras cifras a lo que tienen ellos. Pues estas son nuestras cifras y estas son sus cifras. Si ellos, que tienen este problema
no llegan al 30% de los casos de diagnóstico. Como me decían allí, más de nuestro 50% de casos llevan años en nuestras bases de datos sin poderlos diagnosticar. No vamos a resolver las cosas porque nosotros queramos hacer las cosas de otra manera. Esto acabo ya. He querido traer aquí los aforismos de Peter Meyer-Lathan, que fue un médico de la Reina Victoria, que decía algo así como: las verdades nunca son inmutables, y bueno, son 10, pero yo solo voy a poner los 2. El diagnóstico es a veces difícil y a veces es imposible. Y la otra cosa dice: teniendo en cuenta las muchas posibilidades de error, sería realmente extraño que siempre tuviéramos razón. Y lo quiero dejar bien alto. Nos unimos a este eslogan. Acaba de salir este artículo, un editorial de la revista JAMA, el Journal American Medical Association, bastante interesante sobre el diagnóstico en general. No se refiere a enfermedades, se refiere al diagnóstico en general. Y dice cosas muy interesantes. Dice que la excelencia diagnóstica requiere conocimiento integral de las enfermedades, habilidades en la recopilación de datos, competencia en la comunicación, juicio de hecho, integración y resolución de problemas. Como tal, el diagnóstico involucra tanto al arte como a la ciencia de la medicina. Y añade más: el diagnóstico implica un pensamiento rápido a través del reconocimiento de patrones. Lo mismo también implica en análisis iterativos. La inteligencia artificial sí, pero con un análisis de patrones. ¿Y todo ello por qué? Porque a la excelencia diagnóstica se requiere cuidado, curiosidad, práctica, experiencia y comentar la información. Esto es lo que hacemos en el programa de casos sin diagnósticos, y esto es, aunque todavía tengamos casos que diagnosticar, que nunca los dejamos, siempre se lo decimos, nunca los dejamos. Aunque nosotros demos un informe negativo, tanto si damos como si no damos un informe negativo, nunca dejamos a los casos. Muchas gracias, y quiero dar las gracias a todo el equipo que ha participado y que sigue participando, colaborando en el desarrollo de este programa.